Hola, muy buenos días, bienvenidos todos. La voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Esta es nuestra transmisión número 9. Estamos muy entusiasmados por todos los comentarios recibidos, ¿verdad, Leti? Así es. Ayer nos estuvieron comentando, haciendo algunas observaciones. Dicen que se oye a veces cortado. Bueno, esto es debido a que la transmisión está hecha a través de internet y a veces, por lo pronto acá en Zihuatanejo, la transmisión se corta un poquito porque es inestable la conexión. Pero bueno, también nos dicen que todas las cosas se pueden entender perfectamente porque el mensaje es claro. Hoy es nuestra lección número 7 y también vamos a tener una explicación de un fragmento del libro de texto. Buenos días a los maestros estudiantes que nos acompañan. Buenos días, Leti. Buenos días, muy buenos días a todos en esta mañana. Felices de estar con ustedes y esperando sus comentarios, sus experiencias, porque este hackeo colectivo precisamente de eso se trata, de que cada uno diga sus experiencias, lo que ha pasado, lo que ha sentido, porque es así como vamos aprendiendo todos. Muchas de las veces, cuando alguien comenta algo, uno se da cuenta que ese pensamiento también lo tiene, simplemente que está oculto, ¿no? Inconscientemente lo tenemos oculto y no lo sacamos. Y cuando alguien lo dice, sí, cierto, no lo había visto, ya me cayó el 20. Entonces, pues hay que hacer que nos caigan los 20 a todos, haciendo nuestros comentarios aquí, ya sea aquí en este Zoom o en YouTube, en los comentarios de la lista de abajo, que todos los comentarios van a ser resueltos, van a tener su respuesta y también van a tener respuesta para nosotros, ¿no? Claro, los comentarios siempre también son respuesta para nosotros. También tenemos el correo electrónico, el mail, que es hackeandotumente@gmail, todo con minúsculas, y ahí también ustedes pueden desplayarse más, contarnos alguna historia más definida, o también dar una respuesta aplicando prácticamente el curso de milagros. Sí. Buenos días, Claudia. No sabemos si Claudia esté ya Claudia lista. ahorita todavía no se conecta, pero pronto se conecta con todos ustedes. Así es, ha estado tomando una nueva modalidad. Exacto. Buenos días, Felipe. Es la primera vez que vimos tu voz. Sí, buenos días, Carlos. Buenos días, Felipe. Bienvenidos. Bueno, pues parece que también Gerardo no se ha conectado. Pues vamos a Hola, buenos días, ya estoy conectado. Perfecto, es que no te veo ahí. Saludos, ¿no? Adelante, Gerardo. Hola, hermano. Muy buenos días. Pues fíjense que ayer con todo lo del ejercicio fue muy interesante porque hay unas cuestiones, por ejemplo, que me hice consciente del capítulo que pusiste. Cuando nosotros empezamos a ver o que nos enseñaron pues en este mundo a estar viendo lo bueno y lo malo, pues entra uno en conflictos muy contundentes ahí. Y si yo, por ejemplo, quiero hacer algo y digo, esto es bueno, esto es malo, pues ya no tenemos un control en nuestra vida. Siempre hay una cierta angustia, un cierto miedo, porque al final del día siempre se va a conflictuar con lo que realmente somos. Y básicamente, pues, es una parte del origen que tenemos, que igual ya lo comentamos ahorita más tarde. Gracias. Sí, bueno, pues pues ya, qué bueno que estabas comentando sobre la lección de ayer. Esto de que estoy disgustado porque veo algo que no está ahí, nos queda más claro, porque básicamente, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, dice, yo entre las cosas que decía en el ejercicio es, no estoy preocupado por el pago que tengo que hacer, y es que realmente no tengo ninguna preocupación, pero es algo que es un pensamiento que regresa a mi mente cada vez que se juntan las facturas, y se los confieso, ya no tengo problemas, pero es algo que
desde el pasado viene Pero hostigándome. son los pensamientos recurrentes. Sí. O sea, se repite y se repite, pero es porque no se ha detenido a ver, ¿por qué estoy pensando esto? O sea, no tengo problemas, ¿por qué pienso que ya me va a angustiar? Dices, no estoy preocupada, pues a lo mejor no lo defines, no le pones la palabra preocupación, pero ya es una incomodidad que está quitando tu paz. Ya tienes una incomodidad. Y le pongas el nombre que quieras, esa incomodidad ya está saliendo de control. ¿Por qué? Porque no estás en paz, porque sigues pensando lo mismo. Y bueno, lo que pasa es que sigues pensando lo mismo, sigues teniendo lo mismo, ¿no? Efectivamente. Así que, pues bueno, pues es comentario. Aquí estoy. Adelante, qué bueno que ya estás con nosotros, Claudia. Bienvenida. Gracias. Pues yo les quería platicar en el tema de no estoy disgustado y de las lecciones pasadas. Hay un miedo que es muy nacional, muy latino, que es el miedo al rechazo. Este miedo al rechazo nos los inculcan desde que éramos chiquititos, o sea, no te pongas eso porque te vas a ver mal, ¿qué van a decir? ¿Qué va a decir tu abuela? ¿Qué va a decir la sociedad? Y nos van llenando la cabeza de esos programas que son muy nocivos porque van lastimando nuestra forma de ver el mundo. Nos ayuda esa filosofía a ver el mundo lleno de juicio y de lo que otros van a interpretar de nosotros mismos. Y no nos enseñan a ver nuestra propia interpretación como hijos de Dios. Aunado al hecho de que si naciste en una familia con temas religiosos, en donde el pecado se incrusta como cisticerco en el cerebro, literalmente, entonces vamos llenándonos de juicios y de culpas. Y todo eso es de lo que el curso pretende que nos deshagamos. Ahí es donde tenemos que empezar el deshacimiento, pero como es un miedo que además es ancestral, o sea, lo traemos desde programas de vidas pasadas y créeme que sí existen, o ya viene en nuestro linaje porque cuando llega la conquista, pues empieza también un miedo a perder esa identidad que la nación tiene, ¿no? Entonces, híjole, es verdaderamente un reto al ser humano y por eso es que el curso de milagros es tan importante llevarlo tan bien y guiado. Qué maravilla cómo lo estamos haciendo. De verdad, Charlie y Leti, gracias por sus palabras y por todo lo que aportan aquí, porque creo que México es un país que puede lograr muchísimos cambios si todos aprendemos a dejar ese juicio social atrás. Efectivamente, tienes razón, Claudia, dejar el juicio que tenemos, que asumimos desde la conquista, es algo que nos ha... Para los resultados. Sí, efectivamente, Claudia, tienes razón. Fíjate que lo que comentas acerca de que tenemos un aprendizaje desde la época de la conquista, desde que precisamente tenemos el gobierno que tenemos porque es ¿cómo se puede decir? Es un recuerdo de la traición que hacían los que de alguna manera trataban de sobrevivir en un nuevo sistema, que eran siendo abrigados por la corona española, y entonces se volvían intocables. Y es lo mismo que tenemos ahora. Nuestro gobierno, nosotros de una manera psicológica seguimos pensando que al entrar bajo el gobierno, esos traidores siguen siendo intocables, y es algo que nosotros tenemos que ir cambiando, perdonando la idea de que son traidores. Entonces, es muy importante estas lecciones porque realmente solamente estamos actuando desde nuestras creencias, de nuestros viejos paradigmas. Y de hecho, es lo que vamos a ver ahora en la lección, ¿no? Es correcto, y por eso me remonté a la época de la conquista, porque finalmente es lo que rige nuestras mentes actualmente, o sea, lo vamos heredando. Y bueno, pues ahorita que hagamos la lección, vamos a hablar un poquito más de eso, pero verdaderamente ese miedo, aunado a otros miedos
que nos van sembrando, pues nos hacen vivir en ese estado de no paz, de no tranquilidad. Entonces, bueno, pues adelante, Leti, vas a decir algo. Sí, el miedo al pasado, de todo eso que están comentando ustedes desde antes de que nosotros estuviéramos en este mundo, sí viene ya incrustado, y aparte le sumamos los miedos que nosotros mismos hemos fabricado aquí. Entonces, los pasados a veces no somos conscientes de ellos. Los tenemos ahí y están latentes y no somos conscientes. Pero todos los que hemos fabricado aquí es una cantidad de miedo que tenemos, y que, bueno, de eso se trata en estos ejercicios. Y aquí vamos viendo cierta conclusión. Estábamos viendo 3 ejercicios, los 3 primeros como una triada, y ahorita otra triada en lo que son los pensamientos, y ahorita viene una conclusión, una parte de la razón por la que tenemos esos ejercicios de ayer y de antier, en los que no significa nada lo que estoy pensando, o no está lo que estoy pensando, o mi enojo, ¿no? Entonces vamos a dar lectura del ejercicio de la lección número 7, Carlos. Yo voy a cronometrar el tiempo. Tenemos 1 minuto de reflexión y es inmediato de la lectura. Sí. Adelante, Carlos. Nada más les voy a hacer un recordatorio. Acuérdense que el libro de ejercicios nos dice que los ejercicios te resultarán difíciles de creer, mientras que otras tal vez te parezcan muy sorprendentes. Nada de eso importa. Se te pide simplemente que las apliques tal como se te indique. No se te pide que las juzgues, se te pide únicamente que las uses. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a empezar la lección de hoy. Solo veo el pasado. Esta idea resulta muy difícil de creer al principio. Sin embargo, es la razón fundamental de todas las anteriores. Es la razón por la que nada de lo que ves significa nada. Es la razón por la que le has dado a todo lo que ves todo el significado que tiene para ti. Es la razón por la que no entiendes nada de lo que ves. Es la razón por la que tus pensamientos no significan nada y por lo que son las cosas como ves. Es la razón por la que nunca estás disgustado por la razón que crees. Es la razón por la que estás disgustado porque ves algo que no está ahí. Cambiar las viejas ideas que se tienen acerca del tiempo es muy difícil porque todo lo que crees está arraigado en el tiempo y depende de que no aprendas estas nuevas ideas acerca de él. Sin embargo, esa es precisamente la razón por la que necesitas nuevas ideas acerca del tiempo. Esta primera idea acerca del tiempo no es realmente tan extraña como puede parecer en un principio. Observa una taza, por ejemplo. ¿Estás realmente viendo la taza o simplemente revisando tus experiencias previas de haber levantado una taza, de haber tenido sed, de haber bebido de ella, de haber sentido su borde rozar tus labios, de haber desayunado y así sucesivamente? ¿No están acaso tus reacciones estéticas con respecto a la taza basadas a sí mismo en experiencias pasadas? ¿De qué otra manera si no sabrías que esa clase de taza se rompe si las deja caer? ¿Qué sabes acerca de esa taza sino lo que aprendiste en el pasado? No tendrías idea de lo que es si no fuera por ese aprendizaje previo. ¿Estás entonces viéndola realmente? Mira a tu alrededor. Esto se aplica igualmente a cualquier cosa que veas. Reconoce esto al aplicar la idea de hoy indistintamente a cualquier cosa que te llame la atención. Por ejemplo, solo veo el pasado en este lápiz. Solo veo el pasado en este zapato. Solo veo el pasado en esta mano. Solo veo el pasado en ese cuerpo. Solo veo el pasado en esa cara. No te detengas en ninguna cosa en particular, pero recuerda no omitir nada específicamente. Mira brevemente cada objeto y luego pasa al siguiente. 3 o 4 sesiones de práctica, cada una de 1 minuto más o menos de duración, bastarán. Muy bien, pues ahorita vamos a iniciar el cronómetro. Empieza el tiempo. Tenemos 1 minuto.
Ahí está, el minuto ha terminado. Adelante con los comentarios, Claudia. Y fíjate que leyendo esta lección, me acordé de un ejemplo bien claro de cómo las experiencias del pasado nos hacen vivir lo que hoy estamos viviendo. Se han escrito libros enteros del tema de solo ver el pasado, cuando deberíamos de ver el presente, que es lo único que existe. Pero las experiencias del pasado, pues, nos enseñan una lección. Pero si nosotros vemos la inocencia que nos requiere el libro, el libro nos pide que regresemos a la inocencia. La inocencia es no tomar en cuenta ninguna experiencia del pasado, porque en realidad ni siquiera son reales, ni siquiera te dicen aprende de tus errores, porque ni siquiera son reales. Entonces, en una ocasión, estábamos en Acapulco y nos queríamos subir al parachute famoso. Y nos subimos y nos fue increíble, nunca sentí miedo, fue una experiencia divina. Cuando nosotros bajamos, mi hermana y yo subimos, y ya cuando terminamos mi hermana y yo la experiencia, se sube a una japonesita al parachute y antes de elevarse, la arrastra una ola con todo y paracaídas, le pone un revolcón, la sacan y el papá la obliga a volverse a subir. Se sube y se baja feliz. Si ella se hubiera quedado solo con la experiencia de la revolcada, de lo mal que le fue, raspada mal, ella jamás en la vida se hubiera vuelto a subir a uno. Como inmediatamente volvió a vivir la experiencia en positivo, la chava se bajó feliz. ¿Y cuántas veces nos negamos a hacer algo o le tenemos miedo ante una acción en la vida porque una vez no nos fue bien? Si nosotros eliminamos ese pasado y solamente pensamos en la inocencia del momento en el que estamos viviendo, tendríamos experiencias maravillosas. Así es, bueno, esas vivencias que son del pasado, pero a mí me llama mucho la atención también lo que dice el ejercicio, básicamente los objetos. Los objetos en realidad no conocemos nada, sino a través de lo que nos enseñaron. Y ya hay, en internet luego hay muchos videos donde aparece un niño, por ejemplo, un bebé con una serpiente, ¿no? Y todo el mundo está así impactado. El niño no sabe del miedo. El bebé tiene inocencia precisamente, no sabe qué es bueno y qué es malo. Y si te recuerdas cuando nuestra hija estaba chiquita, mi mamá le decía cosas que a veces así como insultos en cariño, y la niña se reía, pero se reía con gran alegría porque su abuela le estaba hablando. Porque ella no sabe qué es eso. Entonces esa inocencia es parte de lo que nosotros tenemos oculto, ¿sí? Pero hemos aprendido que eso que le decía a mi mamá son groserías y no los tenía que decir, o que eso, que el animal es peligroso y que te puede hacer daño, o subirnos a algún extremo, o ponernos en el chiflón. O sea, todo eso es aprendido nada más, no sabemos nada de este mundo. Este mundo lo hemos creado en base a todas estas experiencias que ni siquiera, como ya lo hemos comentado, ni siquiera son de nosotros, ¿no? Son de nuestro propio linaje y familia principal. Exacto. Adelante, Gerardo. Pues fíjense que hace unos meses me hice consciente de, básicamente, nosotros cuando vemos algo, cuando emitimos una oración, a esa oración que emitimos en el cerebro, le ponemos un titulito llamado pasado, futuro, y esas así las vamos guardando. Le damos una protección a esas ideas para no poder acceder a ellas, a menos, digo, si es algo muy traumático, que sentimos que fue muy traumático, le ponemos es el pasado, y nuestra mente, para no autodestruirnos, nos generamos, pues se genera mucha energía para olvidarlo. Yo, por ejemplo, desde los 6 años para atrás no me acuerdo de nada. Es como si me hubieran borrado el cassette. Y platicando con mis papás, me contaban pues las cosas que sucedieron, que me dejaban con mis abuelitos y cuestiones así. Pero básicamente yo fui en la vida poniéndole esto es pasado, esto es futuro. Los juicios, lo que tú comentabas del código de barras,
se los vamos impregnando. Y básicamente esto de ver el pasado, le fuimos impregnando que nos enseñaron que ayer tenemos que ponerle a todos esos títulos o lo que vieron nuestros ojos, el pasado o futuro. Entonces, básicamente, acceder a ellos y verlos en las cosas, igual también nos enseñaron, es que tienes que ver tu pasado para mejorarlo y demás. Entonces, es lo mismo, entramos en el mundo del bueno y malo y pues no nos permite o no me permitía a mí ver realmente la esencia que Dios nos dio, esa inocencia, ver esa inocencia en los demás, más que todos los títulos que tenemos. Y nos enfocamos en solo ver. A mí me encanta una parte que viene en el libro que te hace una reflexión como si un niño estuviera adentro de la persona y te dice, mira, aquí estoy, regresa a mí. Y ahí es donde está nuestro presente, ahí es donde está nuestro presente eterno que le llama el curso, y pues nos hace reflexionar mucho en este ejercicio nos hace reflexionar mucho, porque efectivamente todo lo que se ve, yo lo titulé de esa forma, y hoy nos estamos desprogramando para poder ver ese niño que está en todas las cosas con amor y con mucha alegría. Pues sí, fíjense, a mí me llamó mucho la atención el ejercicio, porque inmediatamente me acordé de los arqueólogos. Es una profesión que trata de definir los objetos del pasado con las funciones actuales, ¿no? Y luego se encuentran descubrimientos de objetos que los arqueólogos dicen, es que no sabemos para qué servían. ¿Por qué? Porque tratan siempre de meter los usos que estamos acostumbrados, ¿no? Y ayer me ocurrió una cosa bien curiosa, me habló un amigo músico y todo el tiempo estuvo hablando de lo que le hicieron unos compañeros, de lo que le hicieron un hotel en el pasado. Y no puede salir de esa idea, ¿no? Y sigue estando con los mismos resentimientos. Dije, mira, este cuate está enojado con cosas que ya no están ahí, ¿no? Sí, y el pasado es el que ya no está. O sea, atesoras ese pasado. Exactamente. Porque te hace reaccionar, ¿no? Y a veces eso te hace sentir bien. Si ya no hubiera ese pasado, ¿qué sería de su vida? O sea, no sabe qué hacer. Entonces no ha aprendido a vivir el momento, ¿no? No ha aprendido a vivir el presente, que es lo que debemos de vivir. Vives el pasado y por eso no tienes trabajo de ahorita ni lo tendrá en el futuro, porque el pasado lo único que haces es llevarlo al futuro. Pero él está defendiendo esa idea. Es que el sindicato de músicos es lo más nefasto y le hace daño porque precisamente por pensar en eso no tiene trabajo, pero lo defiende y lo defiende y lo defiende, y es como nosotros también defendemos esas creencias que creemos a pie juntillas sin darnos cuenta que el creer en eso está reforzando la circunstancia que estamos viviendo. Pues sí, efectivamente, pues no sé, ¿con qué nos seguimos? Vamos a leer un fragmento del libro de texto, es en el capítulo 2. Sí, Claudia, ¿quieres decir algo? Antes de... No. Ok. Esta lectura pues habla un poco de lo que es el miedo, ¿no? Vamos a leer y vamos a comentar. Bueno, es el capítulo 2, la sección 4, el versículo 9. Todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiese darse cuenta de por qué se produce. Son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece totalmente consciente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. A primera vista parece arrogante creer que poseen tal poder, mas no es esa la verdadera razón
de que no lo creas. Prefieres creer en tus pensamientos, que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos. Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tenerle miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Pues hay muchas cosas que decir sobre este fragmento. Me gustaría, Gerardo, ¿qué comentario nos das acerca de este fragmento, por favor? Esta parte estaba muy interesante porque cuando yo era pequeño, me acuerdo que de los primeros conflictos que tenía era, pues me enseñaron que tenía que elegirme con lo bueno y lo malo. Entonces, cuando yo hacía algo bueno o hacía algo malo, había un conflicto en mi mente. Por ejemplo, yo decía, tengo que hacer esto que es bueno porque me enseñaron que es bueno, pero algo en mí decía, no lo quiero hacer. Entonces yo entraba en un conflicto muy importante, me daba miedo, me daba angustia, y viceversa, ¿no? También, si yo hacía algo que consideraba que era malo, algo en mi mente decía, pero ¿por qué lo estás haciendo? Eso no te va a llevar a nada, ¿no? Entonces, cuando ponemos el nivel del cuerpo al nivel de la mente, empezamos a tener dos conflictos entre ambas cosas. Y eso genera miedo, eso genera angustia. Precisamente el curso nos enseña a estar en el nivel de la mente y poder discernir que al ver inocencia en las personas, esos dos casos en el que yo veo lo bueno y lo malo y mi mente ambas cosas están haciendo como cortocircuito, pues básicamente es lo que podemos quitarlo de raíz. No tenemos yo no me tengo incluso que acordar de los 6 años, por qué los olvidé, ni ninguna otra cuestión. Va a llegar el punto, o sea, yo viendo inocencia en las personas, me olvido de lo que grabé por milenios. Básicamente es lo que el curso intenta, que todos esos titulitos los vayamos sacando y que ya el conflicto, nivel cuerpo, nivel mente, pues lleguemos a unificarlo. Cuando empezamos a ver inocencia, Dios actúa en nosotros. Empezamos a tener paz y en esa paz entonces nuestras acciones físicas empiezan a ser ya una consecuencia de nuestra mente recta y de nuestro pensamiento recto. Y bueno, yo me acuerdo mucho de eso porque me acuerdo que toda mi infancia fue un conflicto impresionante de si hago esto y si no lo hago, y la vocecita allá adentro, no lo hagas, sí lo hagas. Y pues básicamente estamos ahorita en el camino en el que nos da esa paz ver esa inocencia. Gracias, Charla. Adelante, Claudia. Leti leyó algo que quiero reforzar porque lo he dicho creo que todas las sesiones, en donde nuestra mente es creadora. Y ahí lo dice, tu mente nunca va a descansar, nunca. Siempre va a estar generando ideas, generando. Pero como no conocemos esa inocencia, la conocimos cuando éramos niños, y vivimos atrapados en el pasado, estamos generando ideas viejas. O sea, imagínate el poder que tiene nuestra mente de creación de cosas espectaculares, de una vida maravillosa, y nos las pasamos creando en base a las ideas del pasado. Entonces, no te digo que lo borres ahorita porque vamos en la lección 7, simplemente que sigas con tus lecciones, porque con el paso de ellas vas a poder deshacer esos pensamientos del pasado y poder empezar a crear pues lo que Dios quiere co-crear contigo, que al final del camino es paz, es amor y es perdón. Entonces, bueno, pues eso era lo que les quería decir, y bueno, que de verdad hoy practiquen esa idea de la lección, porque solamente estamos viendo el pasado. O sea, yo ahorita voy en el segundo piso en el periférico, y este segundo piso lo construyeron hace mucho, veo a Perisur que lo construyeron hace mucho, o sea, solamente estoy viendo el pasado. Por eso el mundo de la afuera nos distorsiona tanto
tanto la verdadera visión, porque el presente, esa felicidad, se encuentra dentro de nosotros. Se encuentra cuando nos introspectamos y pensamos en el amor, en el perdón, en la paz y en que nada nos puede perturbar. Gracias, Claudia. Pues fíjate. Un comentario de Carolina Villalobos que dice, yo he trabajado mucho con el miedo, pero no logro quitarlo de mi vida. Al contrario, actualmente siento que lo vivo más profundo. ¿Es porque en realidad nunca he sanado esa parte? Pregunta. Yo también creo que a veces el curso en los primeros capítulos te puede llevar a tener un poquito más de miedo porque lo estás haciendo consciente. Pero si ella toma todos los capítulos bien, todas las lecciones, va a deshacer ese miedo si se rinde, se lo entrega al Espíritu Santo. Algo que yo le recomendaría a Carolina es que le diga, Espíritu Santo, no encuentro la razón de este miedo, guíame hacia el perdón, y que lo repita siempre, 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 siempre. Sí, además, sí hay mucho que hacer ahí, porque vamos a examinar que el miedo nosotros lo estamos fabricando desde las perspectivas del pasado. Creemos que se van a volver a repetir en el futuro y no estamos renunciando a esos pensamientos. O sea, nosotros tenemos que, el curso dice que nosotros somos responsables por nuestros pensamientos. Y muchos de esos pensamientos nos conducen a miedo. Y es que se nos olvida, tal como lo que acaba de Leti, que la mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme, está creando constantemente. Así que todo lo que estás pensando, el ego está utilizando ese poder creativo, pero en tu contra. Está tomándolo prestado ese poder y entonces tú tienes que ser más consciente de que los pensamientos que te producen miedo están oponiéndose a una verdad. Por ejemplo, si tienes miedo, por decir un ejemplo, que tu marido te abandone, es un ejemplo nada más, ¿sí? Tú debes dejar de pensar en esa idea y abrigar la idea de que tu relación va a mejorar y que va a mejorar a partir de tus pensamientos, a partir de tu actitud hacia tu marido, a partir de verlo de otra manera y perdonar sus actitudes con respecto si tiene infidelidad. Es decir, bueno, es que eso no tiene importancia. Realmente solamente me está mostrando un espejo, me está mostrando que él es infiel, quiere decir que yo estoy siendo infiel hacia mí misma. Por lo tanto, ¿qué es lo que estoy yo haciendo con mi vida que no estoy respetando, que no me estoy siendo real? Es un ejemplo, ¿no? Pero el miedo, todos los pensamientos crean forma en algún nivel, definitivamente, esto es cierto, porque la mente no produce pensamientos futiles. Y por eso esta sección del curso de milagros, del texto, dice que tienes que estar muy consciente porque no tienes respeto a tu mente, a los pensamientos que estás permitiendo que aborden tu pantalla mental. O sea, tienes que estar muy consciente que cuando viene un pensamiento de miedo, realmente estás fabricando esas circunstancias en tu vida. Entonces, primero tienes que ser consciente para después decir, bueno, Espíritu Santo, ¿qué pensamiento puedo tener para poner en su lugar, en lugar de tener este pensamiento de miedo? Y vas a tener una respuesta. Bueno, aquí el párrafo que acabamos de leer en su primera línea, que dice, todo el mundo experimenta miedo, todos tenemos miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que no pudiese darse cuenta de por qué se produce. Entonces, uno tiene que tener esa pequeña dosis de recto pensar. Este ejercicio nos empieza a dar esa pequeña dosis de que estamos teniendo miedo por un pasado, por algo que ya no existe. Entonces, hay que asimilar todas esas pequeñas dosis que nos está dando, porque eso es nuestro recto pensar. Estamos viviendo en el pasado, básicamente. Entonces, hay que ir quitando esos pensamientos. El pensamiento también, si este fragmento del libro lo vuelves a leer tranquilamente, te va a dar mucha respuesta, porque está diciéndote cómo funciona la mente. La mente está creando
siempre, 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 aunque no te des cuenta. Está fabricando todo nuestro mundo. Entonces, si tenemos en la mente esos pensamientos de miedo, pues, ¿qué estás fabricando? Miedo a tu alrededor, nada más. Efectivamente. Bien, pues, Gerardo. Nada más quisiera puntualizar. Yo antes pensaba que el miedo, mis pensamientos, me llegaban luego pensamientos así como, igual, ¿no? Pensamientos de terror, incluso de cosas que me pudieran pasar hacia la muerte y demás. Pero básicamente yo pensaba que eso no lo podía controlar, que nada más con que viviera en lo bueno, en lo bueno, en lo bueno, y se acabó. Básicamente creemos que el miedo o que estos pensamientos no los controlamos y simplemente somos creados en amor, y los pensamientos, cuando empezamos a ver esa inocencia, empiezan a cambiar y esos miedos empiezan a desaparecer. No importa el nombre que le pongas, porque al final vamos a ver en el curso que el único problema es uno, solo es uno, y no son miles de problemas que tenemos que resolver, que nos dan miedo. Cuando sabemos que solo tenemos que resolver uno, básicamente se nos simplifica la vida, y eso es parte igual del pasado, ¿no? Perfecto. ¿Cómo andamos de tiempo, Felipe? Ya estamos sobre el tiempo. Se va a cortar en cualquier momento. Bien. Bueno, pues despedimos esta transmisión. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. No olviden de hacernos sus comentarios y nos despedimos con la frase de siempre. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Hasta pronto.